Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Muy buenos días, mi nombre es Diego Mora y este día, miércoles 4 de noviembre del 2020, vamos a dar por comenzado nuestro seminario de apertura en un día extremadamente importante porque no hay absolutamente ningún tipo de decisión clara de las elecciones de Estados Unidos. Se ha alargado un poco más de lo previsto. Donald Trump ya dio un discurso donde se declaró, entre comillas, ganador. Joe Biden dice que hay que esperar el conteo de todos los votos. Hay un poquito más de incertidumbre en el mercado en ese sentido. Y efecto de eso, veamos la situación intraday, que creo que es la más interesante para ver todo este tema. Miren, primeramente hay que hablar de ciertas cosas. Este patrón al alza que habíamos visto en el Nasdaq tecnológico y también en otros índices norteamericanos ya se canceló en la medida que se rompió esta zona de soporte, esta zona pivote. Cuando se rompió aquí, yo doy por descartado este rebote que tenía intenciones de ir a buscar zonas de máximo histórico. No digo que podamos ver un ataque nuevamente a esta zona y que incluso podamos llegar acá, pero si alguien estaba pensando en este hombro, cabeza, hombro invertido, creo que lo más lógico era haber perdido por stop loss, ya sea bajo este soporte o el que subió el stop loss al precio de entrada aquí. Aquí voy, que la idea no es estar aguantando toda esta zona porque esta es una zona de tendencia bajista. De hecho, fíjense que en H4 la tendencia se ha girado, estamos en zona bajista y por más que veamos este repunte al alza, yo me quedo con esto siempre. O sea, no me puedo tentar por una vela o por un par de velas grandes o de alto recorrido, porque en el fondo lo que más me interesa a mí es ver la tendencia. Y si aquí tenía un hombro, cabeza, hombro invertido y tendencia alcista, perfecto. Me podría haber creído que esto hubiese llegado acá, pero se descartó ese escenario. Ahora, en el caso intraday, ¿qué está ocurriendo con el Nasdaq? Obviamente, me interesa mucho que podamos seguir respetando en el caso del Nasdaq. Fíjense cómo la tendencia bajista está muy presente en M15. Por lo tanto, mientras esto siga siendo así, yo voy a respetar la tendencia que estamos viendo, algunos síntomas de recuperación. Se rompió esta directriz o este canal, incluso que podría ser bajista, bastante rápido, un pullback bastante volátil y ahora estamos en zona de un repunte con tendencia alcista. Perfecto, me podría creer una tendencia alcista, pero esta es de cortísimo plazo, prácticamente intraday. ¿Ya? Entonces, si yo tengo claro eso, podría ir buscando patrones alcistas en el Nasdaq. Voy a borrar esto acá para no tener lleno de rayas. Podría buscar patrones alcistas, pero que sean extremadamente concretos. Por ejemplo, me interesa mucho marcar esta resistencia de aquí, que parece que tiene un poquito de resistencia, un poquito de fuerza, y en la medida que podamos ver alguna ruptura de los 11.620, podríamos ver alguna extensión en el caso de que tengamos mayor volatilidad. Y en términos fundamentales, yo creo que este repunte depende exclusivamente de si las elecciones se desarrollan de forma ordenada, pacífica y políticamente correcta. ¿Por qué? Porque en el fondo Donald Trump ya comentó que no estaba aceptando la derrota, de hecho se declaró ganador, y en el fondo, si hay un escenario de demasiada incertidumbre, donde ninguno de los dos reconozca la derrota y el proceso electoral se posponga por más de varios días, creo que esto va a ser muy perjudicial para la renta variable y podríamos ver algún retroceso a soportes anteriores, en los 11.316, 11.200 incluso, porque a nadie le gusta la inestabilidad política, menos a los inversores. Así que esos vendrían siendo los principales escenarios. Ahora, si efectivamente a nivel fundamental se empieza la situación, podríamos cambiar incluso este colorcito y considerar esta zona como una zona de venta.
En la medida que veamos algún patrón como un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, y ver proyecciones a la baja, me parece que en la medida que vayan saliendo noticias, el volumen y la dirección del precio va a ser bastante agresiva, así que hay que estar bien atento a la parte fundamental ahí. ¿Cómo está reaccionando el oro? Veamos, a ver. Voy a borrar todo aquí. Ahí sí. Bueno, tenemos claro que en velas diarias la tendencia alcista sigue muy presente. Yo me quedaría con esa, que es como la más concreta, porque bueno, si pensaran estas directrices existen, solamente que uno no las anota porque, o si no tendríamos todo el gráfico lleno de rayas. ¿Ya? Ahora, la saco y me quedo con esta, porque en esta se desenvuelve todo el escenario en H1. A ver, no, de hecho en H4 solamente. Exacto. Y en H1, bueno, aprovechemos que estamos aquí para marcar ciertas directrices que el oro no ha podido romper. Voy a marcar esto porque esto es súper importante para poder desarrollar una ruptura de una consolidación lateral, porque estamos claros que esto es una consolidación lateral. Esto de aquí, un triángulo bastante normal. Me interesa mucho que la vela que genere la ruptura, ya sea a la baja o al alza, sea sólida. Sea sólida, ya sea así o ya sea así, tenga una fuerza importante, ya sea en cuerpo de vela, ya sea en volumen, incluso podríamos analizar indicadores de volumen, eh, porque solamente de esa manera puedo saber bien si es que efectivamente se está rompiendo este triángulo o va a seguir mostrando figuras irregulares. ¿Por qué? Porque en términos estrictos, esto venía siendo así. De hecho, podríamos considerar esto como un canal, pero tanto el triángulo como los canales laterales son figuras de consolidación. Entonces acá tenemos una figura de consolidación y acá tenemos otra figura de consolidación. Ahora, si nos enfocamos en esta de aquí, quizás nos podríamos animar a pensar que esto podría ser una especie de doble piso de consolidación lateral de la tendencia alcista, y en la medida que veamos algún repunte en el oro, rompiendo la zona de los 1933, creo que mejor pájaro en mano que 100 volando, ese es el dicho. Creo que si ese fuese el escenario, yo me animaría más a buscar algo más conservador en el oro, ir a buscar este techo de aquí, en los 2012 dólares por cada once, porque es un patrón que está mucho más claro, ¿ya? Más que apostar a todo este escenario de acá, a todo esto de aquí, que es una figura de doble consolidación. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en las patas de los caballos si es que acá hay una figura un poquito más concreta? Obviamente, con stop loss bajo esta resistencia que se rompería. Y ahí tenemos otro mínimo por si lo queremos también de referencia. Es un H4. Y bueno, el que quiera animarse, no digo que sea imposible, pero sí tienen que tener mucha habilidad, porque como la desviación estándar está subiendo, fíjense, esto implica que la volatilidad está subiendo. Entonces, lo cual es lógico, en día de elecciones presidenciales en Estados Unidos, es lógico que la volatilidad suba. Por lo tanto, cuando sube la volatilidad, hay dos formas de operar: o ampliar el stop bajando el volumen para que mi riesgo sea el similar, o directamente eh, marcando stops mucho más ajustados para tener un mejor ratio riesgo-retorno y directamente aceptar en el movimiento en la dirección del movimiento, o directamente perder pocos puntos. ¿Ya? Ahora, esto creo que está subiendo por la incertidumbre que hay ahora respecto a las elecciones, y no solamente la incertidumbre de quién va a ser ganador, sino que la incertidumbre de si se van a declarar perdedores o ganadores en la medida que haya un efecto un poquito más concreto. ¿Ya? El euro, por supuesto, también es un gran favorecido de todo lo que está ocurriendo,
todo lo que es incertidumbre política suele afectar a la confianza de las instituciones y la pérdida de la confianza en las instituciones implica una devalorización de su moneda. Por lo tanto, si es efectivamente lo que estamos viendo, una crisis electoral, una crisis política en Estados Unidos, el dólar, por supuesto que se ve afectado. De hecho, yo estaba marcando acá, vayamos de inmediato al euro, pero tenía marcado acá una alerta de precio en el dólar index porque esto me llama mucho la atención. Yo sé que estoy hablando muy rápido, pero tienen que estar con el cerebro bien alerta porque hay mucha información y harta alternativa de trading. Así que vayamos bien atentos. Dólar index, tendencia bajista, un leve intento de mostrarse alcista, pero sigue bajista. Esto es en diario. Aunque en velas de H1 está a punto de perderse este impulso alcista con una figura de doble techo. Y esta figura de doble techo podría ser el pullback de esta ruptura de canal bajista. Entonces igual tiene sentido lo que estoy hablando y estoy esperando a ver si esta vela que le quedan 18 minutos, que probablemente va a terminar a las 10, o sea, en realidad no probablemente, va a terminar a las 10, quiero ver si esta ruptura termina siendo sólidamente bajo esta zona de soporte y bajo esta directriz, porque si eventualmente ocurre eso, se me podría activar una figura de doble techo con proyecciones para el dólar index, algo así, a favor de la tendencia bajista, a favor de este patrón que todavía no se cumple aquí. De hecho, este podría ser objetivo 1. Objetivo 1. Y este yo lo podría poner como objetivo 2. Quizás cerrar la mitad aquí y el resto acá podría ser una buena idea. Aparte que considerando que hay un aumento en la volatilidad del mercado, en la medida que se genera algún tipo de máximo cercano al soporte, a ver, me explico. Si esto se genera como algo así, y terminamos con algún máximo, podríamos poner el stop loss en esta zona, algo así. ¿Me van siguiendo las figuras o no? Yo sé que estoy un poquito rápido, pero me interesa que estén muy atentos. Y podría tener una alternativa de trade, 1 es a 2, 1 es a 3, o incluso poniendo, esto es verde, ¿eh? O incluso para maximizar el ratio riesgo-retorno, directamente un stop loss sobre esta zona de soporte, que ahora debiese funcionar como una resistencia si es que eventualmente se rompe. Y ahí tenemos una alternativa con un ratio riesgo-retorno que para mí me acomoda. Ahora, todavía faltan 16 minutos para el cierre y pareciera que se está devolviendo un poco. Vamos a ir atentos ahí. Me preguntan por Bitcoin. Ya, Bitcoin. Hombro cabeza, hombro invertido. Objetivo pendiente en los 16.875. Estamos a mitad de camino. Y, bueno, depende de la estrategia que tenga cada uno. Me parece que está en tendencia alcista. De hecho, no hay que ser un genio para verlo. Permítanme borrar acá. Ya, esta es la directriz que actualmente está sosteniendo a la tendencia alcista en Bitcoin. Y si alguien estaba pensando en operar el hombro cabeza hombro invertido, ya se le fue la oportunidad porque ya estamos en una zona donde el riesgo hacia el soporte, que podría perfectamente caer ahí, es mayor al beneficio que me queda hasta los 16.000. Ahora, si se respeta esta directriz y eventualmente el Bitcoin retrocede hasta esta zona, hasta esta zona de un mini soporte que tiene aquí y comienza a rebotar, creo que tendría sentido entrar en Bitcoin, pero sí o sí con un stop loss bajo esta zona de soporte para que valga la pena. Y tampoco sería un volumen tan grande para poder entrar porque ya estamos un poco tarde. Ahora, si esto retrocede y el Bitcoin viene a atacar esta zona de aquí, ahí
se me abriría nuevamente una alternativa de entrar a un mejor precio y ahí sí valdría un poco más la pena. $97% de los votos Taliev. Contados. Ya, perfecto. Pareciera que Joe Biden sigue con la delantera por un margen bastante estrecho, pero ya están el 97% de los votos contados. Así que bastante complejo el escenario, así que hay que estar muy atento. Aparte que ninguna cadena oficial, ya sea la Fox, ya sea CNBC, ninguno se ha animado todavía a entregar un candidato que ya sea considerado ganador. Entonces, obviamente la prensa tiene mucho que ver en esto y en la medida que la prensa no esté segura, la población tampoco está segura. Ya, dólar peso y WTI. ¿Cómo reacciona Chile ante esto? Bueno, creo que Chile está ganando terreno frente al dólar. De hecho, se rompió definitivamente la directriz alcista y ahora lo único que me queda para poder sostener el fundamento alcista de años es el soporte que está en los 743, que es esta zona de control. Esta zona de control ubicada en los 740, 743, que es mi último soporte. Cualquier persona que esté viendo o que esté aguantando una compra en el dólar, creo que debiese tener esta zona como última oportunidad. Si ya se rompen los 741 y estamos viendo cotizaciones 730 o de esa índole, creo que habría que empezar a activar los stop loss porque de hecho se podría incluso activar una figura de algo así, un hombro, cabeza, hombro un poco deforme, pero hombro, cabeza, hombro después de todo. Y ahí se me activaría un escenario gigantesco hacia abajo. Pero, como siempre digo, focalicemos la mente no en este escenario, porque todavía no ocurre. Hay que focalizar la mente en que las tendencias continúen y efectivamente si ocurre eso, lo que nosotros deberíamos esperar es que llegando a la zona de los 745 a 743, poder ver algún estilo de desgaste de este impulso bajista para continuar retomando tendencias alcistas o por lo menos, aunque sea consolidando lateralmente. De hecho, acá, si se dan cuenta, el último máximo no lo logró superar al anterior, por lo tanto podríamos terminar generando un canal, quien lo sabe, eh, siempre estamos preparados como para el cambio de tendencia o tratar de apuntarle cuándo se va a dar vuelta el mercado y por lo general, estadísticamente, lo que ocurre más frecuente es que se comienza a lateralizar o sigue a favor de la tendencia. Entonces tratemos de pensar siempre a favor de la tendencia. Ahora, más en el corto plazo, creo que el ataque a los 740 es bastante probable. Más allá de esta directriz de aquí, se está perdiendo ese mínimo, estamos comenzando a atacar este, nos quedaría ese. Así que algún repunte del dólar, yo lo aprovecharía para ir a buscar ese impulso hasta los 740. En el caso del WTI, bueno, está súper complejo, porque, bueno, no sé si ustedes lo tienen en la mente, pero en velas diarias tenemos este impulso que viene desde marzo, se rompió esta directriz, comenzó a lateralizar, de hecho, se rompió esta directriz que me invitaba a operar
bajista con objetivo de los 31.58, pero la OPEP confirmó que tiene reunión a finales de noviembre. La idea es recortar producción de 7.7 millones de barriles diarios hasta 5.8 millones de barriles diarios, y eso obviamente genera expectativas de que la oferta de petróleo se reduzca. Por lo tanto, el precio tiende a subir. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora, sigo bajista. De hecho, en MACD aún no se pierde el impulso bajista, pero le voy a poner un límite a esta sensación bajista hasta aquí. Vamos a ponerlo en rojito para saber que estamos en zona bajista. Si se rompe los 39.79 al alza, voy a descartar el escenario bajista, o por lo menos el que tengo dibujado, este dibujito de ruptura de consolidación lateral con objetivo bajista, voy a descartarlo. Pero si en la medida de que el petróleo empieza a perder fuerza y empieza a mostrar síntomas de retroceso, podría reanudar estas entradas bajistas. DAX también me piden. Vayamos con el DAX. El DAX, bueno, me imagino que todos vimos el video de Pablo Gil, que estaba bastante bueno respecto a la posible caída del DAX. Yo la tengo anotada aquí. Sigue vigente, ¿eh? En H4, fíjense cómo la tendencia bajista, a pesar del último repunte, sigue muy presente. El soporte se rompió con claridad y, de hecho, si analizamos por Fibonacci, esta alerta de precio la voy a sacar. La recuperación que estamos viendo, fíjense, disculpen. Ahí. Estamos en el 50% del retroceso de Fibonacci, una zona que no tiene nada en particular, que es una zona de retroceso natural. Así que, si bien el repunte del DAX, para los que nos vendimos por esa estructura de hombro, cabeza, hombro, y seguimos vendidos, no se ha perdido todo, ¿eh? Estamos en zona de 50%, y en la medida de que el DAX comienza a mostrar estructuras bajistas, podría reanudar la tendencia hacia el objetivo final, que vendría siendo este. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos descartar definitivamente el escenario bajista? Que es lo menos probable, siempre y cuando, fíjense, si es que el DAX llega a los 12.475, coincidiría con el 61.8 de Fibonacci, coincidiría además con la zona de soporte que se rompió, que ahora debiese funcionar como una resistencia. Si se rompe eso, ya descartamos el escenario bajista, o por lo menos la entrada que habíamos comentado. Pero eso todavía no ocurre. Hay que ver qué ocurre también con las elecciones, como los inversores alemanes, y en la medida de que quizás tengamos un poquito más de conflicto en las elecciones, el DAX pudiese verse afectado para retomar la tendencia que tenemos activa actualmente. Pero esta alternativa de trading sigue 100% activa, así que me sigue gustando. ¿Alcanzamos algo más? SP500 me preguntaron, pero es muy similar al Nasdaq. Esto lo voy a borrar porque ya no está activo. Lo que sí está activo es este soporte, que pareciera que se respetó bien. Tenemos esta directriz que me encubre toda esta consolidación lateral. Tenemos una recuperación muy interesante de corto plazo. Algo así. De hecho, esto lo tengo marcado aquí. Esta que está aquí. Esta línea que tengo marcada aquí es un stop loss. ¿Por qué? Pues si hubiese entrado acá, aprovechando la tendencia alcista, creo que tiene sentido haber buscado una compra acá. Era el soporte de esta consolidación lateral con un stop loss aquí abajo. La pregunta es, ¿dónde pongo mi take profit? No me animaría a ponerlo acá, porque esto implicaría que tendría que romperse esta resistencia, esta directriz bajista. Quizás me podría conformar con ese techo, o incluso con este, para el que compró acá. Con stop loss quizás un poquito más cercano, para que el ratio de riesgo de retorno me dé.
pero hay un buen momentum de corto plazo en la bolsa norteamericana. Más en el S&P 500 que en el Nasdaq. El Nasdaq está mucho más débil durante los últimos días. Creo que el S&P 500 tiene un poquito más de solidez en la recuperación. Ya, estimados, vimos bastantes instrumentos. Espero que les haya podido orientar un poco más respecto a lo que pasa el día de hoy. Atento con la volatilidad. Atentos también con el dólar index, que tiene esta figura de doble techo, que parece que va a cerrar por debajo. Y nos estaremos viendo este viernes o la próxima semana en otro seminario de apertura de mercados. Que estén muy bien, un gran abrazo, nos vemos.